Buenas chicos, hoy os traigo un vídeo de las semillas del congelador, de la nevera. Yo normalmente en otoño las saco una vez al mes para echar un vistacillo, ver que están con un poquito de humedad, ver el estado en que están, si hay alguna que se ha podrido mucho o si alguna está ya naciendo. Y entonces vamos a echar un vistacillo. Vamos a aprovechar. Después, a partir del mes que viene, ya hay que mirarlas más a menudo. A ver si somos capaces de abrir esto. Vale. Tenemos zoom aquí. Bien. Estas son las de el Sode no Uchi. Están bastante bien. Vale. Tienen que estar así un poco gorditas ya. Esta que está finita no creo que tenga nada dentro porque normalmente hinchan cuando se llenan de humedad. Las que no hinchan pues seguramente ya no tendrán mucho futuro. Están bastante bien estas, Aconitifolia y Sode no Uchi. Vamos a ver Red Pygmy, cómo están. Pues las de Red Pygmy están bastante bien. Tienen un poquillo de aquí de hongos algunas. Es una cosita blanca que le sale por aquí. Lo que pasa que yo no soy partidario de echarle... Hay gente que le echa productos, veis el hongo blanco aquí un poquillo. Sobre todo lo cogen las semillas que estén peor, que no hinchan o que están ya, que no tienen nada dentro, son los que más hongos cogen. Yo no soy partidario, están bastante bien también, algunas bastante redonditas, algunas bastante hinchaditas. Cuando las aprietas un poquito y están muy blandas ya se pueden tirar, no tienen nada dentro. Yo no soy partidario de echarle nada para los hongos. Creo que estamos muy verdes en conocimiento de los hongos hoy día. De hecho os recomiendo un libro que hay, muy chulo, que se llama algo de la vida, creo que es Los hilos de la vida, algo así, es de Melvin Sheldrake, o un autor inglés que es micólogo y habla sobre hongos y es súper interesante, las relaciones entre los hongos y las plantas y entre distintos tipos de plantas, árboles y demás. Muy interesante, lo recomiendo mucho. No recuerdo si se llama Los hilos de la vida o algo así. Es de Melvin Sheldrake, es fácil de encontrar. Muy bueno, sobre hongos. Estas están bien también. Las de Palmatum casi siempre suelen ir arriba todas. Estas también tienen un poquillo de hongo aquí. No sé si se aprecia en la cámara. No sé. Bueno, aquí ya no. Al tocarlo ya desaparece. Pero bueno, tiene un poquillo de hongo. De algún tipo de hongo que no sabemos cuál es, claro. No sabemos si va a ser bueno, va a ser malo, va a ser regular. Ahí está bastante bien. Veis que tiene un poquito de humedad. No hay ninguna que estén haciendo aún. Este es el Thomas Palmatum. Vamos a ver las Vitifolium. Pues las Vitifolium están bastante bien también. Bastante bien. Algunas tienen un poquillo de pelusilla blanca del hongo. Veis ahí esa que tiene un poquillo de pelusilla. No hay ninguna, no parece que haya ninguna naciendo. Cuando empiezan a nacer, aquí vemos cómo sale una raicilla, una pequeña raicilla verde aquí, en la parte baja de la semilla aquí. Y aquí es ya directamente cuando yo las pongo en tierra, cuando sale algo ahí ya. No me tiene mucho sentido plantar cuando no han nacido, cuando no han salido ahí, porque la mayoría no van a salir. Ya sabéis que estos cultivares son muy poco fértiles, algunos totalmente estériles, y por eso las pongo, porque me gusta saber si sale algo de alguna, si no sale nada, el nivel de fertilidad que tienen las semillas, si me salen 5 de cada 100. Uy, este tupper está complicado. Este tupper está complicado de abrir, el sango. Voy a tener que dejar la cámara. Está duro. Ahí están las de Sangokaku, bastante bien. No. Tiene un poco, parecía que tenía una raicilla, pero no. No tiene raicilla. Es un poquito de pelusa que tiene alguna, por estar muy juntas. Hay mucha gente que las mete
pues en un algodoncito o les pone alguna cosilla y tal. Yo la verdad es que por pereza y por verlas mejor, cuando las abro no las meto en ningún sitio, las dejo así. Realmente en el suelo, cuando están estas semillas y caen entre la hojarasca, pues están entre hojas y tal, y nacen desde allí. Tampoco necesitan mucho más. Vale, están bastante bien también estas. Bastante bien. Vale. Muy bien, pues están bastante bien. Ahora ya hasta el mes que viene ya nos voy a ver, mediados de diciembre. Y nada, veremos si nace alguna de todas estas. Os pondré en la descripción del vídeo el libro que os decía, el título bien y tal, por si alguno se quiere interesar por él. Muy, muy chulo, la verdad, sobre hongos y sobre un mundo muy desconocido para todos. Bueno, chicos, os dejo.